a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historias sobre la familia Abuhatzera y vamos a contar unas historias significativas relacionadas con el Tzadik Rabbeinu David Ater Roshenu de bendita memoria. Debo mencionar de que esta historia que vamos a contar, dos historias aproximadamente, tuve que pensar mucho si iba a contarla o no, porque realmente es impactante cuando uno escucha historias como estas y todas las que ya hemos contado por toda esta serie que ya hemos desarrollado por tanto tiempo. De hecho, antes de comenzar toda esta serie sobre la familia Abuhatzera, la primera vez que yo leí este libro sobre estos grandes tzadikim, sobre Rabbeinu Shemuel, sobre la Vir Yaakov y luego los hijos de la Vir Yaakov, ahora acerca de Rabbeinu David y otros grandes tzadikim, yo realmente quedé impactado por las historias que se cuentan. Primeramente porque nunca había leído un libro con historias como estas relacionadas con los tzadikim, porque de hecho no son tan comunes tales libros revelando tales secretos o tantos aspectos de la vida personal de los tzadikim. Los hay, pero normalmente no se cuentan cosas como estas, con estos acontecimientos. Y los libros que existen, en el caso del mundo sefaradí, son más extraños todavía de encontrar, porque de hecho si están en hebreo, aunque es cierto que en tiempos recientes ha habido toda una avalancha de producción y de traducción a otros idiomas, pero mayormente el contenido que se encuentra son de los sabios ashkenazíes y historias que no son tan impactantes como las que hemos revelado con estos poderes de los tzadikim de control sobre animales y monstruos y espíritus y demonios y exorcismos. Y otra vez, los materiales existen, pero en muchos casos están en hebreo o son textos cabalísticos. Pero historias así, realmente como estas que estamos desarrollando, realmente no son tan divulgadas abiertamente, ni siquiera dentro del judaísmo, a no ser por supuesto dentro del círculo de los académicos y los estudiosos de verdad. En este sentido, yo para contar estas historias en público al exterior, que ven estos vídeos los no judíos también, realmente me costó mucho tiempo pensarlo. Estuve literalmente por casi 3 meses antes de comenzar esta serie pensando si yo debería contar estas historias en público o no. ¿Por qué? Porque temía primeramente pensando de que los tzadikim cuando hacían estas cosas no las hacían para que nadie las supiera ni para revelárselas a nadie. Esa es por ahí una. Segundo, cuando ocurrían estos milagros y este tipo de cosas, estos poderes, etc., ellos le decían a los testigos de aquello que no se lo contasen a nadie. No querían atracción, ni publicidad, ni nada de estas cosas. Otro aspecto importante es que estos son detalles que si a mí me impactaron, que estoy familiarizado con estos temas del mundo judío como tal, ¿qué podrían pensar en este sentido tanto judíos como los no judíos que ven estos vídeos? ¿Podrían comprender realmente, en este caso, si hay desconocimiento del judaísmo, muchísimo más en ese sentido de los tzadikim, de sus prácticas de ascetas, de sus prácticas cabalísticas, de acciones que escapan a nuestra comprensión? ¿Acaso se juzgaría a los tzadikim, se les entendería mal, se les tildaría en muchos casos de fanáticos o de locos o de, no sé, porque a veces vemos historias que una persona, vamos, que como uno común y corriente, se queda pasmado de las obras que ellos hacían y del tipo de se autoinfligían a sí mismos una serie de ayunos y castigos y de meditaciones y de cosas que realmente escapan a la comprensión. Y en muchos casos podríamos quizás juzgar y pensar que son cosas extremas, como las historias de los tzadikim que se cubrían los ojos y no veían a nadie o iban por los tejados, y la gente puede juzgar. Y a mí pues me daba temor revelar estas cosas y que muchos judíos y no judíos principalmente, que quizás no estando familiarizados en este caso con el judaísmo y con los tzadikim, juzgasen sin conocer en este sentido. Por tanto, perdería en este caso todo el sentido de contar estas historias. Al final decidí contarla, ¿por qué? Porque ya han pasado mucho tiempo. Segundo, si están publicados en un libro, significa que fueron publicados con el consentimiento de la familia Abuhatzera.
hay muchísimos libros que se han publicado, ya mencioné. De hecho, las historias que están aquí están tomadas en muchos casos, reveladas por el Baba Sali directamente, un gran tzadik. Si el Baba Sali y los demás dieron el apoyo para que se publicase este libro, pues entonces significa de que pues no hay ningún problema en contarlas. Y si el libro está publicado, significa que es un libro público, del cual se imprimieron pues miles y miles de copias que se han vendido por el mundo entero y cualquiera las puede leer en estos días. Por tanto, no es secreto ya. Y pensar de esta manera, pues es uno de los puntos que me convenció de revelar estas historias. También porque pienso de que no se conoce casi nada de en el mundo del judaísmo sefardí, y mucho menos de los rabinos, y mucho menos de los tzadikim, y mucho menos de sus prácticas. A no ser, por supuesto, que alguien esté envuelto directamente con la comunidad, etc. Pero en general hay desconocimiento, tanto del mundo judío como ni hablar del mundo de los judíos, por supuesto. Porque realmente en este sentido, estos son temas que están envueltos en secreto, en misterio, etc. Otro aspecto importante fue de que pensé, bueno, de que revelar estas historias es una manera de honrar la memoria de los tzadikim. Darle la gloria, en este sentido, el honor, kabod, el honor que se merecen, recordando que son de los grandes de verdad de Am Israel, orgullo de la comunidad sefaradí, y en este sentido, una manera de honrar y dar gloria al nombre de Hashem también, porque todo lo que hicieron los tzadikim no fue de ellos, el poder no era de ellos, ellos simplemente se sometían a la voluntad de Hashem, pero el poder venía de Dios. Por tanto, una manera de honrar la memoria de los tzadikim y de honrar, y en este caso, el nombre de Hashem. Pero aún así, cada vez que yo leo estas historias, realmente son impactantes por las cosas que hacían los tzadikim. Y hago toda esta introducción para entrar en la historia que vamos a contar, que realmente es un poco chocante, un poco realmente asombrosa, que nos habla hasta qué extremos llegaban los tzadikim en sus prácticas personales muy íntimas, no al exterior ni revelaban a nadie, muy personales, hacían cosas todo el tiempo para recordarse a sí mismos de la humildad, del servicio a Hashem, y que no eran más que polvo y ceniza. Aun cuando uno ve a los tzadikim como grandes obradores de milagros, mamash, hombres rectos, justos, maravillosos. Pero en este sentido, ya entrando en detalles en la historia, se nos describe un incidente que toma lugar cuando, luego de que Rabbeinu David Abuhatzera Ter Roshenu abandona este mundo. Cuenta la historia que un pocos días después entran a el cuarto donde él se solía secluirse, aislado completamente, y encuentran en la zona del escritorio, se encuentran una especie de jarra, un jarrón lleno de cenizas. La gente no sabía para qué eran esas cenizas. Todo un misterio. Y de hecho, no se supo la respuesta a este interrogante hasta muchos años después. Escuchen esto, años después, cuando el asistente personal de Tzadik Rabbeinu David reveló la historia en este sentido, a un nieto de la Vir Yaakov, sobrino en este caso del Tzadik Rabbeinu David Abuhatzera, alaba Shalom. La historia, porque va acompañado en la historia, nos narra de que cada día, antes de que el Tzadik Rabbeinu David se sentase a estudiar en el Bet Midrash, él solía, en este sentido, cuenta la historia, iba y se encerraba en su cuarto, y había una llave que se colgaba, ¿verdad? La llave para abrir la puerta se colgaba en una especie de clavo, parece que había en la pared, algo así, que colgaban la llave y él se encerraba y nadie sabía lo que él hacía en esas horas. Y la curiosidad comenzó a crecer entre los discípulos. ¿Qué hacía su maestro, su rabí, encerrado antes de comenzar las oraciones? Y nadie, era un secreto, un misterio. De hecho, el asistente personal, ni él siquiera sabía nada, él no sabía. Y la curiosidad comenzó en este sentido a tocar a la puerta. Llegó un momento en que nos cuenta el libro que el asistente ya no pudo aguantar más. No se sabe si fue su deseo de saber qué hacía su maestro o la curiosidad, no se sabe. El hecho es que allí estaba esa llave que tenía, en este caso,
poder abrir esa puerta y saber qué es lo que hacía Rabbeinu David todos los días antes de sentarse a estudiar. Finalmente un día, como ya dije, el asistente, con mucha sutileza, luego de que el tzadik se encerró en su cuarto de forma misteriosa, el asistente vino, tomó esa llave, abrió la puerta y con sumo cuidado entró a la habitación y con todo silencio trató de ver qué estaba haciendo su maestro en ese momento de soledad. Para asombro y pasmo de el asistente, cuando vio al tzadik Rabbeinu David acostado dentro de un ataúd cubierto de cenizas completamente. El asistente estaba pasmado, no entendía. Rabbeinu David dentro de un ataúd cubierto de cenizas. Nos cuenta la historia de que se quedó allí en silencio viendo luego cómo saldría, pero cuando salió de la habitación se le olvidó colocar la llave en el mismo sitio donde la había tomado. Y efectivamente, cuando Rabbeinu David terminó de hacer lo que estaba haciendo, lo que representase aquello, se percató que la llave había sido movida de sitio y que no estaba donde él la había dejado. Inmediatamente llamó al asistente y le interrogó, pidiendo que confesara si él había entrado a la habitación y había visto lo que estaba aconteciendo. Nos cuenta la historia que el asistente comenzó a disculparse muchas veces pidiendo perdón al tzadik y todo lo que había acontecido, realmente tremendo. Y Rabbeinu David literalmente nos cuenta el texto que le rogó que por favor que no revelase a nadie lo que había visto. Y de ahí que, como ya mencioné, cierto tiempo después que él muere, encuentran esta jarra llena de cenizas cerca de su escritorio que nadie sabía para qué eran aquellas cenizas, y que su asistente más tarde, después de muchos años, reveló el propósito de esta práctica que hacía el tzadik. ¿Para qué hacía esta práctica? Voy a citar textualmente del libro donde comenta que Rabbeinu David le hizo prometer y le amonestó diciendo que mientras él estuviese vivo, que nunca revelase lo que había visto. De hecho, ya mencioné que esto era una práctica diaria suya, porque era para recordarse a sí mismo personalmente de que un día, eventualmente, él tendría que morir. Y que de hecho esto era una manera de él bajar todo tipo de presunción, de orgullo dentro suyo y recordarse a sí mismo que él no era nada, sino que polvo y cenizas y que un día moriría. Porque en este sentido los tzadikim también tienen que luchar contra, en este caso, muchas cosas. Y claro, no es tan sencillo, porque cuando una persona es capaz de dar muchos milagros, es un gran rabino, un gran sabio, etc., son miles y miles de gente que se vuelven como locos y buscando el tzadik y le besan la mano y pidiendo una verajá, y cuando ocurren milagros todavía la fama crece y son miles y miles de gente. Imagínense que alguien tenga a su alrededor tantos miles de gente todo el tiempo y que le tratan como si fuese un rey. El orgullo es un peligro. La presunción es un peligro, porque puede la persona correr el riesgo de pensar que lo que hace es proviniendo de él y no de Hashem. Pero en este sentido el tzadik Rabbeinu David, para recordarse a sí mismo con humildad que no era nadie él, que un día moriría, y en este sentido rebajar todo tipo de orgullo y de presunción, hacía prácticas como estas y sabrá solamente Hashem qué otras cosas hacía, son secretos y técnicas cabalísticas, pero otra vez esto es algo muy personal suyo que no quería que se revelase. Y de ahí, como conté todo al principio, en este sentido, pues son de estas historias que pues a mí me han costado realmente, o he tenido que pensar si las debería contar o no. Y las he contado por lo que ya mencioné al principio, porque está en el libro, porque es algo público, porque se ha dado a conocer, porque es una manera de honrar la memoria de los tzadikim, etcétera, etcétera. Pero realmente son historias impactantes. Y realmente es muy, pero muy significativo en este sentido la grandeza de los tzadikim y hasta qué extremo eran ellos capaces de trabajar en sí mismos
constantemente, perfeccionándose continuamente y luchando también contra debilidades, contra, en este sentido, el orgullo que pudiese afectarles. Pero esta es la grandeza suya, de que si tenían que llegar a tales prácticas, con tal de estar sometidos directamente a la voluntad de Hashem, pues lo hacían. Y realmente son historias impactantes y tremendas de los tzadikim. En este sentido, quisiera agregar aquí, en cuanto a esta práctica del tzadik Rabbeinu David, y ya hablando yo de manera personal, en este sentido, hablando del punto de vista de la historia, analizando esta serie de prácticas y de lo que yo he leído y estudiado también de esta serie de observancias, no solamente dentro de la comunidad judía, sino es muy interesante que estas prácticas que hacen los cabalistas, de los tzadikim, etcétera, etcétera, como esta que hemos contado en este vídeo, son prácticas, hay que recordar que estos no son cualquier seres humanos, son en este sentido místicos, ascetas, que llevan una vida de tal manera de sacrificio y esta serie de observancias de perfeccionamiento personal. Y es interesante que esta serie de prácticas las encontramos también desde el punto de vista de la historia por ejemplo, en los místicos, mayormente en los monjes, por ejemplo, en el lado del cristianismo. En el caso del Islam la encontramos, por ejemplo, en los sufíes, en el sufismo. Es muy interesante de que en el sufismo hay una serie de prácticas y observancias parecidas a estas y con una serie de historias también milagrosas y realmente muy potentes que de manera curiosa pues la encontramos aquí también dentro del judaísmo, en esta serie, en las observancias de los cabalistas y de los tzadikim de Am Israel. Hago esta pequeña observación otra vez desde el punto de vista de la historia. Hasta aquí el video de hoy. Bezrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro con más del Tzadik Rabbi David Abuhatzera, Ater Roshenu, Zichrono Tzadik Levrajá, de bendita memoria, que la paz sea con él, que Hashem venga su sangre. Gracias a todos por la atención y nos veremos en un próximo video. Shalom y bendiciones.